Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este día más que nos permite llegar a sus hogares llevando la palabra del Señor a través de esta transmisión. Sean bienvenidos y que el Señor, la paz de Dios, se encuentre en vuestros corazones. Ese es nuestro deseo. No importa el lugar donde esté, sea acá en Australia o en otro lugar del mundo, sabemos, o aún, aunque no sea inmediatamente al transmitir este día, sino tal vez en diferido otro día que el Señor le toque en su corazón. Lo importante es de que la palabra del Señor pueda llegar a su corazón y usted pueda recibir algo. Ese es nuestro anhelo y ese es el propósito de la palabra del Señor, llegar a los corazones. En esta noche, hermanos, con ayuda del Señor vamos a continuar y vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir en las últimas partes de lo que se conoce como las bienaventuranzas. Pero antes de entrarnos a ello, oremos al Señor y pidámosle su bendición. Padre bueno, que estás en gloria, te agradecemos, oh Dios bendito, por tu misericordia, por tu amor, por tu paz. Oh Padre amado, a pesar de que el mundo está convulsionado, a pesar de que el mundo está en grandes problemas, sabemos, oh Padre Santo, a través de tu santa palabra, de que todo esto, oh Dios, ha de acontecer para que se cumpla lo que tú tienes preparado para este mundo, Señor, y especialmente para tu iglesia, oh Padre Santo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero gracias, oh Dios, porque pertenecemos a ese reino. Y en esta noche vamos a verlo a través de estas escrituras. Bendice a los hermanos, hermanas, amigos, quien sea que nos vea, nos escuche. Oh Padre amado, tu mano de misericordia sea con cada uno, oh Dios, bendiciendo y glorifícate, oh Dios, en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Entonces decimos, hoy es día miércoles, el segundo día del mes de marzo ya, del año 2022. Y es la misericordia de Dios que hemos llegado hasta este momento. Y esta es Elim Mission Christian Church, o en español se llamaría Misión Cristiana Elim en Sydney, Australia. Y damos gracias a Dios por esta bendición. Como un recordatorio, en la iglesia acá en Sydney tenemos los días domingo, tenemos dos servicios, el de la mañana, de las 10 de la mañana, tenemos en inglés, todo es en inglés, y luego por las 2 de la tarde tenemos el servicio en español, y durante la semana, así como ahora, tenemos este estudio en español y también tenemos en inglés en otros días. Así es que cuando pueda unirse, únase con la ayuda del Señor para ser bendecido. Entonces, hermanos, seguimos en el estudio de la palabra del Señor y voy a compartir con ustedes lo que vamos a ver esta noche. Y quiere el Señor de que nos podamos ser bendecidos. Como decía, continuamos con el Sermón del Monte. Hemos estado estudiando los primeros versículos del capítulo 5 de Mateo y vamos a continuar con la ayuda del Señor en esta hora. Vamos a continuar en el capítulo 5 y vamos a leer ahora del versículo 8 al final, que es el versículo 12. Al final, digo, de lo que es las bienaventuranzas, porque el Sermón del Monte continúa y vamos a seguir nosotros en los primeros días, en las siguientes semanas. Pero leamos ahora del versículo 8 al versículo 12, donde el Señor les decía a sus discípulos: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Luego decía el versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y finalmente dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa os vituperen. Ahí es maravilloso lo que dice: por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros,
mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya, bendito el Señor. Es una maravilla como el Señor seguía dándole estas bienaventuranzas a sus discípulos. Es maravilloso ver cómo el Señor seguía dándoles estas bendiciones, las cuales se contrastaban con la vida normal de la gente que vivía en esa época. Como ya lo hemos visto en las otras bienaventuranzas, que era en contraposición de la justicia humana, de la justicia de los fariseos, de la justicia de los escribas, los cuales veían su propio beneficio, su propio bienestar, y aún usaban herramientas propias de los pecadores, de los impíos. Pero el Señor vino a establecer o a marcar la diferencia y a decirles: ustedes son personas bendecidas, ustedes son personas felices, ustedes son personas bienaventuradas. ¿Por qué? Porque pertenecen al reino de Dios. Y porque pertenecen al reino de Dios, ustedes se conducen de una forma diferente. Hermanos, el evangelio que nosotros profesamos, el evangelio que nosotros hemos creído, es un evangelio diferente, no es una religión. No es algo que nosotros nos vamos a pagar un precio a comprarlo. No, es algo que el Señor nos ha dado y lo ha hecho por su misericordia. No es ni del que quiere, dice la palabra, ni del que corre, sino que es de Dios quien tiene misericordia. Si nosotros quisiéramos, si nosotros corriéramos, si nosotros hiciéramos penitencia, si nosotros pagáramos indulgencias, jamás, hermano, podríamos conseguir la salvación, jamás podríamos ser parte del reino de Dios. Es por la misericordia única de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice en esta bienaventuranza, en el versículo 8, los de limpio corazón, ellos son los bienaventurados. ¿Por qué? Porque los que tienen un corazón puro, limpio, son los que van a ver a Dios. Los que tienen un limpio corazón. Veamos qué quiere decir. Entonces veamos acá lo que la palabra del Señor dice en estos versículos. Que Dios, hermano, siempre ha querido que su pueblo sea un pueblo de limpio corazón. Dios siempre quiso que nos acerquemos a Él con limpieza. Recordemos cuando estaba ya en el monte de Sinaí, el siervo del Señor, Moisés, dice la palabra que el Señor le dice: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. Cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos a un ídolo. No nos acercamos a una entidad humana, sino que nos acercamos a un Dios puro, perfecto. Y Él demanda de esos que se acercan a Él que tengan un corazón limpio. Una sandalia, unos pies limpios. Las sandalias están sucias por el camino. El Señor vino a limpiarnos. Por eso recordemos, no sé si usted recuerda aquel caso o aquel momento histórico en la vida del Evangelio, en la vida del ministerio de Jesús, cuando el Señor le lavó los pies a sus discípulos. No era simplemente una actividad física, aunque lo fue, sino también algo simbólico para nosotros, de que necesitamos que el Señor limpie esos pies, que están sucios, hermano. Nuestros pies están sucios de tantas andanzas que hemos tenido en este mundo, de tantas actividades quizás incorrectas que hemos tenido en este mundo. Por lo tanto, es necesario que nos acerquemos al Señor con limpieza. El Salmo 24, 3 y 4 hace una pregunta y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es una pregunta retórica. Y después da la respuesta él mismo y dice: el que va a subir al monte de Jehová, el que va a llegar al lugar santo, es aquel que tiene las manos limpias y el corazón
puro. Ahí se complementa lo que el Señor dijo. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque si vemos con el Salmo podemos notar de que son esos de limpio corazón, esos de limpias manos, esos de puro corazón, son los que van a entrar al lugar santo, al monte de Jehová. Aquel que no se ha levantado en cosas vanas, aquel que no ha engañado, es decir, aquel que no busca lo suyo, sino que busca alabar y glorificar a Dios. Para eso hemos sido creados, para glorificar al Señor. Muchos, como decía aquel famoso escritor Tosar, él decía de que muchos pueden recibir algo o haber estado en un lugar donde la mano de Dios se manifestó y ellos vieron algo, ellos recibieron algo, pero no pertenecen a esa bendición de Dios. Podemos estar en una reunión, hermanos, donde la palabra, el Espíritu Santo toca los corazones y podemos ver milagros, podemos ver maravillas, podemos ver cómo Dios sana, cómo Dios toca. Podemos disfrutar aún de eso, ver esa maravilla, pero hermanos, si no hay limpio corazón, no vamos a ser parte de ese reino. Y eso es lo que el Señor vino a pregonar, a explicar. Él dice que los bienaventurados son los que tienen ese corazón limpio, ese corazón puro. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese corazón limpio? Hermano, es un corazón que no se ha mezclado. Es un corazón, el Señor dijo de que una fuente no puede producir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. No puede haber una dualidad en el corazón del cristiano. El corazón del impío sí, eso sí. El corazón del que no ha sido regenerado, usted puede encontrar a alguien que un día le dice una cosa y otro día le dice otra. Alguien que le ha ofrecido quizás su amistad y por detrás lo está martillando, le está metiendo el cuchillo. Alguien que le ha ofrecido, qué sé yo, su amor, su confianza, pero a la larga se da cuenta que lo ha engañado. Hermano, esa es falsa lealtad. Eso no existe en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el que ha sido transformado, el que pertenece al reino de Dios, ya no hay esa mezcla. Como la estatua del libro de Daniel dice que es una mezcla de barro con hierro, una mezcla de metal con tierra. Eso no puede existir, se desporona. El metal es más fuerte. Hermano, por eso el que es nacido de Dios, el que pertenece, y recordemos, todito esto es para decirnos qué es el que pertenece o qué refleja el que pertenece al reino de Dios. Entonces el que pertenece al reino de Dios, como ya vimos la vez pasada, es manso, es humilde, llora, se lamenta de su bajeza, busca la justicia de Dios, es manso, y aquí dice que también es de limpio corazón. Tiene un corazón limpio, tiene un corazón puro, no se mezcla con el pecado. Hermano, es como digo acá, es como el oro puro. Todos sabemos que el oro podría ser ensuciado, podría ser contaminado, podría adquirir impurezas. Y esa es la ventaja del oro, que el oro se purifica con el fuego, y cuando se purifica con el fuego, las impurezas se van. Las impurezas desaparecen porque las impurezas no son capaces de soportar el fuego duro, el fuego o la prueba dura. Cuando el fuego es aplicado al oro, todas las impurezas desaparecen y queda el oro puro, perfecto, el elemento perfecto. Por lo tanto, así es el corazón del ser humano, el corazón del cristiano, que es confrontado y que es lavado por la sangre de Cristo, se convierte en un corazón limpio, en un corazón sin mezcla, sin mancha, sin contaminación. Alguien puede decir, hermano, pero yo en mi vida pasada, yo hice esto,
yo hice lo otro, yo pequé de esta manera, yo fui malo, yo fui mala, yo fui perverso. Cierto, todos hemos sido o hemos estado lejos de la bondad o del camino de Dios, pero dice la Biblia que el Señor mismo no se recordará de nuestros pecados pasados. Entonces no nos podemos estar recordando nosotros, sino más bien buscar a Dios, acercarnos a Dios, pedirle el perdón al Señor y decir: Señor, quiero tener un corazón puro. Como dice Jeremías 4:14, lava tu corazón de maldad, dice. Es un mandato: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, dice. ¿Para qué? Para que seas salva. Para que seas salva. Es decir, para adquirir la salvación tenemos que acercarnos a la fuente de vida, a la fuente de salvación, a la fuente de sanidad, a la fuente de pureza, que es la sangre de Cristo. Lava tu corazón de maldad y serás salvo. ¿Hasta cuándo permitirás, dice, o permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Tus pensamientos, hermano, los pensamientos, el corazón, como ya vamos a ver después, eso es lo que refleja si realmente hay limpieza. Lo que actuamos, cómo pensamos, lo que decimos, lo que maquinamos, va a reflejar el corazón que tenemos. Por eso dice: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de pecado, de iniquidad? ¿Hasta cuándo? Hasta que tu corazón sea limpio. Limpio por la sangre de Jesucristo. Hermano, ese fue el deseo de Jesucristo, de decirle a sus discípulos: si ustedes tienen un corazón limpio, entonces son parte del reino de los cielos. Y más adelante el Señor les decía: ¿cómo es ese corazón limpio? ¿De dónde salen esas maldades? Aún antes de continuar, aquí vemos en el caso, si usted se recuerda, en el libro de Salmos, el siervo de Dios David, el rey David, en el Salmo 51, que es muy característico. El Salmo 51 es cuando después que David pecó. Recordemos que David mandó a la guerra y él se quedó en el palacio y vio a la mujer y él se la llamó y pecó con ella. Y después vino el castigo de Jehová, vino Natán a decirle que el rey era un perverso, un pecador, y que la mano de Dios estaba contra él. Y él, después de haber sufrido en su propia carne las consecuencias de ese pecado, después de haber sufrido en su propia vida las consecuencias de la maldad que hizo, después de haberse lamentado la muerte de su hijo y todo lo que aconteció después de su pecado, y después de ser compungido por la palabra del Señor, él escribe este salmo. Y en parte del versículo 10 del salmo dice: crea, dice, oh Dios, en mí un corazón limpio, un espíritu recto renueva en mí. No te acuerdes más de mi pecado, le decía al Señor. Era una oración que el hombre de Dios hacía. Él se comprendió que había pecado, que había fallado, pero decidió regresar, acercarse a Dios, hermano. Si en este momento en su vida usted sabe de que no hay esa compatibilidad con Dios, que no hay esa armonía con Dios, que sabe que su corazón no está limpio, digamos lo que el siervo David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto renueva en mí. Un espíritu recto renueva en mí. Pidámosle perdón. Para eso estamos en vida todavía. Cuando lleguemos al umbral de la muerte, allí no habrá chance después. Es mientras escuchemos su voz. Este día, este momento, ese es el momento, esa es la oportunidad que Dios nos da. Hermano, el hombre piensa y analiza y hace muchos planes. Tiene muchos intereses, tiene muchas vocaciones, diríamos. En esta vida se interesan en el deporte, se interesan en los negocios, se interesan en la salud, en todo, que está bien.
Pero en el momento de la muerte, nadie va a estar pensando cuál equipo ganó la final de tal partido o cuál negocio me fue mejor. En ese momento de la muerte, la gente está pensando, ¿qué va a ser de mi vida al pasar al otro lado? Hermano, y allí es donde el verdadero cristiano sabe de que está en las manos del Señor y no va a estar tratando de hacer las cuentas de último momento. Por eso hoy es el momento oportuno para acercarse a Dios. Renueva o crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Por eso el Señor dijo en Mateo, capítulo 15, versículo 18 al 20, Él les decía a los discípulos, oigan, les decía, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Ahí viene la realidad de dónde vienen o de dónde surgen o de dónde es el origen de esa maldad. Dice, del corazón sale lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen, ¿qué? Dice, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Aquí nos da una lista que no es la lista completa, pero sí reflejan quizás la mayoría de las acciones que nosotros hacemos. Malos pensamientos, dice lo primero que pone acá, imagínense, malos pensamientos. El Señor sabía de que, y es parte de la naturaleza humana, todos los días pensamos, y el que no piensa que se aflija también. Tenemos el cerebro aquí listo para pensar, pero hermano, ¿qué es lo que pensamos? Como decía el apóstol Pablo, en esto pensad, en lo puro, en lo bueno, en lo recto, en lo de buen testimonio, en eso pensad. Aquí el Señor dice, hay también los malos pensamientos, las maldades. Mucha gente dice, aquí puedo estar en medio de cualquier lugar, pero mis pensamientos nadie me los ve. Es cierto, pero sí, Dios los ve, Dios los conoce. Entonces, del corazón. Ahora, obviamente, si nuestro corazón es malo, los pensamientos son malos. Como dice también en otra parte, si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Aquí también habla, si el corazón es malo, los pensamientos van a ser malos. Van a haber homicidios. La gente mata. Muchas veces no físicamente, no con un cuchillo, no con una arma, pero matan el corazón. Hay adulterios, hay fornicaciones, hay robos. Hay gente que habla mal del otro, levanta calumnias, levanta blasfemias. Eso es parte del corazón que no es limpio. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón, es decir, en los cuales todo esto ya es historia. Esto ya es historia, los hurtos, los falsos testimonios, que eso que andan diciendo que, fíjese hermano, que la hermana dijo esto y la hermana dijo lo otro, o hermano, usted dijo esto de mí y yo no lo creo. Empiezan a inventarse toda clase de cuentos. Esos no tienen el corazón limpio, tienen un corazón dañado, que andan buscando qué es lo que el otro tal vez ni lo dijo, sino que ellos mismos se lo inventan. Andan creando falsos testimonios para dañar. Otras veces dicen, hermano, le voy a contar esto del hermano aquel, pero no le cuente a nadie. Y empiezan a inventarse o a decirle alguna cosita que escucharon por ahí, y empiezan a decirle y a hacer conjeturas y a ponerle pies y colas para hacer el cuento. ¿Para qué? Para quedarse bien ellos, para sentirse bonitos, para sentirse puros, para sentirse grandes, qué sé yo. Hermano, eso no es cuestión ya de cristianismo, eso es cuestión de un corazón perverso, un corazón malo. Y por eso el Señor les dio claramente, estas cosas son las que contaminan al hombre, a la mujer, a todos, al ser humano. Estas cosas que salen del corazón. Sí, hermano, y sobre todo, yo le aseguro,
Le aseguro, la mayoría de la gente que participa de estas actividades de homicidios, de adulterios, de hurtos, de falsos testimonios, de blasfemias, de malos pensamientos, toda esta gente es porque no están ocupados en lo que deberían estar ocupados. Por eso el Señor le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? No es necesario, o no es bueno en el sentido de que hay que ocuparse en cosas que valen la pena. El que está ocupado mañana, tarde y noche haciendo diferentes actividades, cosas, leyendo, preparándose, estudiando la palabra del Señor, alabando al Señor, bendiciendo, trabajando para su obra, haciendo de todo. Esa persona no va a tener el mínimo momento para dedicarse a estas otras maldades. Y ahí es donde entra la verdad. Mucha gente, usted se va a dar cuenta de que están haciendo cosas así, es porque son vagos, no tienen mucho que hacer. Y por eso se ocupan en cosas triviales. Y allí es donde entra el compungimiento, el deseo de decirle, Señor, perdóname, quiero tener un limpio corazón. Dice la palabra del Señor, el de limpio corazón verá a Dios. En el Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para quién? Para con los limpios de corazón. Dios es bueno para los que tienen ese corazón limpio. Con ellos, no con el que tiene un corazón perverso, que tiene una cara bonita, tiene una cara de ángel, tiene una cara de artista de Hollywood, pero su corazón es más negro, perverso, sucio. Dios sabe, y es el problema, que Dios lo sabe, aunque van a venir delante de Dios como que son ángeles, todos bonitos, pero Dios sabe, mira el corazón lleno de serpientes, lleno de alacranes, de toda clase de insectos. Ese es el corazón del impío. En cambio, dice, los del limpio corazón, ellos, Dios tiene misericordia, Dios es bueno. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribía a los corintios, les decía, dice, ahora les decía, en este momento, como estamos en la carne, nosotros podemos ver como por un espejo, así un poco turbio, oscuramente. Más entonces, en aquel día, cuando estemos en la presencia del Señor, le veremos cara a cara. Por eso que dice el Señor, los de limpio corazón verán a Dios. Los de limpio corazón veremos a Dios, porque dice Pablo, en aquel día lo veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice, pero entonces conoceremos cómo Él nos conoció a nosotros. Después Juan dice en 1 Juan 3:2, amados les dice, ahora dice, somos hijos de Dios. Es el punto de partida. Más dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Dios se manifieste, cuando el Señor aparezca, cuando Él nos llame, o sea que Él nos llame a su presencia, o que Él venga a traernos en el rapto que estamos esperando, entonces seremos, dice, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces sí, hasta entonces la vamos a ver cara a cara. Los de limpio corazón, esos son los que verán a Dios. Ahora, mientras estamos en esta tierra, podemos tener relación y comunión a través de su palabra y a través del Espíritu. De esa manera podemos ver a Dios aún, antes de llegar a aquel momento. Hoy en la tierra, en esta vida, si tenemos esa comunión con Dios, si tenemos esa relación con Dios, si estamos encaminados en su palabra día a día, podemos ver a Dios reflejado en la palabra. Mucha gente dice, quiero que Dios me hable y que sea una voz con rayos, truenos y todo. Eso, hermano, pudiera pasar. Y ya pasó algunas veces. Pasó con Moisés. Pasó en el monte de la transfiguración. Ha pasado quizás algunas veces. Pero no pasa todos los días, ni todos los años, ni todos los siglos. Pero lo que pasa todos los días, lo que pasa todos los años, lo que pasa en cada momento es que Dios nos habla a través de su palabra. No está esperando que venga un rayo, un trueno y luces y todo, no.
lea su palabra, medite en su palabra y va a ver, si usted cree que esta es la palabra del Señor, Dios le va a hablar en su palabra. Ahora, si no lo cree, ande buscando otro cuento. Pero el que está en relación, en comunión con Dios, ese va a ver a Dios. O algunas veces Dios puede dar una revelación sobrenatural, una visión especial. También Dios puede manifestarse de esa manera. O puede ser que vamos a ver a Dios, hermano, a través de la persona de Jesús, cuando Él regrese, como ya dije, o cuando vamos a la eternidad. Así es como el Señor, hermano, se manifiesta. Así es como el Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es pertenecer al reino de Dios. Para continuar y ya llegando al final, la bienaventuranza número 7 que el Señor les dice es bienaventurados los pacificadores, dice. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Hermano, quizás en este momento, hoy, este día que estamos hablando en marzo, hermano, es tremendo como el mundo, el marzo del 2022, como el mundo, en vez de buscar la paz, está buscando la guerra. La guerra está pasando en Europa. No nos vamos a meter nosotros en este momento a hablar de las razones o de por quién es el bueno y quién es el malo, aunque hay indicaciones, obviamente. Pero no se trata de eso. Podemos ver el aspecto general. Los que buscan la guerra tienen sus motivos. Uno tiene un motivo de un lado, el otro tiene motivo del otro lado. Uno tiene motivos o intereses de esto e intereses de lo otro. Hay personas que no las vemos, hay entidades que no las vemos, los que están detrás, la gran maquinaria que está detrás de todas estas guerras, o que siempre ha estado en las otras guerras. Tienen intereses económicos, tienen intereses de poder, tienen intereses de toda índole. El único interés que no tienen es de paz. Tienen interés de guerra, pero no de paz. Por lo tanto, no se cumple en el mundo esto. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Obviamente, no son llamados hijos de Dios porque están haciendo guerra, no paz. No paz. Santiago dijo, capítulo 3, versículo 17, pero dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Y luego dice, bienaventurados los pacificadores. Es decir, la justicia o la sabiduría de Dios es primero pura en el corazón. Y cuando el corazón es puro, ese corazón puro es el que va a producir paz. Bueno, la paz no puede salir de un corazón corrompido. Pueden hacer esfuerzos y cosas, pero no van a producir paz. El fruto, el árbol produce su propio fruto. Esa es la verdad. Si esperan obtener paz de tratados internacionales, no lo van a tener. Si esperan tener paz de aspectos externos, no la van a tener. Hermano, si usted se da cuenta de los últimos años en nuestra vida, si analizamos nuestra vida personal, en nuestra historia que recordemos que hemos vivido, ¿cuántos años ha habido donde no ha habido ni una guerra? Ninguno. Algunos de nosotros vivimos en guerra o crecimos en la época de guerras. Personalmente, yo era un niño pequeño cuando la guerra comenzó y dejé mi país y la guerra seguía. Llegamos por acá y nos dimos cuenta, en esos años que llegamos por acá había una guerra allá por el Golfo. Después hubo otra guerra. Después en Afganistán, después en el Medio Oriente, después en países africanos, en Colombia, hermano, y ahora en Europa, en todos lados, en Asia. Todos lados continuamente hay guerra, conflictos, incertidumbre. El Señor lo predijo, el Señor dijo, van a haber guerras y rumores de guerras antes que Él venga.
porque Él conoce el corazón, que el corazón que no es puro, que no es limpio, va a producir lo que no es paz. Por eso, hermano, el único que puede traer paz es el Señor en el corazón limpio y puro, que es usted y que soy yo, si hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Volviendo a Santiago, que él decía, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después dice, pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Los hombres, como repito, firman estos acuerdos de paz. Allá por el 91, 90, que se quebró los soviéticos, se quebraron, se dividieron, Ucrania tuvo que sacar o darle las armas nucleares a Rusia, porque Rusia los iba a destruir con el acuerdo de que Rusia no los iba a atacar nunca si ellos le entregaban esas armas nucleares, y lo hicieron. Después hubieron otros acuerdos en el 2014 que firmaron que no se iban a tener agresión, lo firmaron. Después los Estados Unidos prometieron a Rusia que no iban a haber conflictos, que no iban a haber guerras, porque la OTAN no se iba a acercar a Ucrania. Hermano, hicieron acuerdos, han hecho acuerdos desde el 1900 y algo, en 1991 en este caso, el 2004, el 2013 o 14, y han seguido haciendo más y más acuerdos. ¿Y qué vemos ahora? Se están matando. Es decir, que no hay palabra, que no hay convicción. Dice, como acá dice, incertidumbre, hipocresía. Eso es lo que el corazón del hombre que no conoce a Dios, el corazón del hombre que no sabe de Dios. Pero en cambio el cristiano, el que pertenece al reino, le muestra al mundo un gran contraste, porque le dice, bienaventurados los pacificadores. Hermano, el hombre natural y el hombre espiritual son los dos contrapuestos. El hombre natural busca la paz a sus medios, la paz a sus maneras, de acuerdo a sus ideas. En cambio, el hombre espiritual, el que pertenece al reino, la paz es de Dios. ¿Qué es lo que sucedía en este caso cuando el Señor les hablaba a los discípulos? Cuando el Señor les hablaba a los discípulos, estaban los judíos, estaban los de Jerusalén, de Judea. Ellos estaban en esa lucha constante contra el imperio romano. Ellos sabían que el imperio romano era el imperio perverso que lo había venido a oprimir. Entonces el deseo de los judíos era que Dios les trajera la paz a través de deshacerse de los romanos, a través de tener esa lucha contra los romanos, a través de levantarse contra los romanos. Y eso es lo que ellos hacían, por eso crearon esos grupos, que crearon esas sectas, diríamos, de los mismos judíos para luchar contra los romanos. Y esa era la forma como ellos sabían que iban a adquirir, según ellos, la paz. Y no solamente eso, porque ellos sabían que el pueblo de Dios, tenían alguna idea ya, ellos sabían que el pueblo de Dios era el pueblo que tenía el reino, o que era parte del reino de Dios. Que los judíos, los que habían recibido la ley, ellos eran parte del reino de Dios. Por lo tanto, no podía venir un reino pagano, como los romanos, a gobernarlos, porque ellos eran parte del reino de Dios. Pero esto estaba bien la idea, pero ellos lo veían de un punto de vista carnal. En cambio, el Señor vino a decirles eso, pero de un punto de vista espiritual. La idea que ellos tenían, una idea pequeña del reino de Dios, de la justicia humana. Entonces, por eso ellos crearon este grupo de lo que podríamos llamar hoy en día los sicarios. La palabra sicario viene de esa época, que eran grupos de judíos, de los celotes que mencionamos la vez pasada, que usaban la daga, ese cuchillo. Y ese cuchillo era el sicari. El sicari entonces era ese cuchillo que usaban para matar a los romanos. Se crearon los grupos, y entonces el que usaba el sicari era lo que se llamó después sicaris, o traducido más modernamente, sicarios. Y esos sicarios eran grupos que luchaban
para matar a los romanos. Esa era la justicia humana. Pero el Señor dice, yo le voy a traer paz, pero no de esa manera. No es esa la forma como yo les traigo la paz. El reino de Dios no se manifestaba en una lucha armada, en una guerra. El reino de Dios era recibido en los corazones, aquellos hombres y mujeres que estaban lejos de la guerra. Por eso, hermanos, los judíos no lo comprendieron. No lo comprendieron. Porque cuando el Señor les dice, sí es cierto, el reino de Dios viene a este mundo, pero no era como ellos pensaban. Con guerra, con Jesús montado en un caballo, con todas las armas y luchar contra los romanos, un revolucionario. No, dice, los pacificadores, los que tienen un corazón limpio. Él les vino a hablar de mansos, de los que lloran, los que lamentan. Esos son los del reino. Ese es el reino de Dios, no lo que ustedes piensen, les dice. El reino de Dios, dice, como ya vimos, Dios se lo había entregado no a esos guerrilleros, no a esos sicarios, no a esos organizados, no a los romanos. El Señor se lo había entregado a los mansos, dice acá, a los misericordiosos, a los que son perseguidos, a los que son pacificadores. Contraste, era un contraste total de lo que ellos pensaban. Y ese era el reino de Dios. El Señor vino a eso, hermano, a traer esa paz verdadera. Dice en Efesios 2, 16 y 17, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Es decir, que a través de la cruz, no a través de la daga, no a través de la sicari, no a través de la lanza, sino a través de la cruz, a través del sufrimiento, a través de la entrega, vino a dar amistad, a traer las buenas nuevas, a traer la paz. Y eso es lo que el hombre no comprende. Eso es lo que el hombre no puede comprender, porque la mente carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Por eso, hermanos, el Evangelio no es religión. Lo repito, el Evangelio no es religión, sino que es una vida transformada por el poder del Evangelio. De otra forma, no se llega a ningún lado. Los pacificadores, dice, serán llamados hijos de Dios. Si los pacificadores, hermanos, los que buscan la paz, son llamados hijos de Dios, ¿cómo son llamados los que no buscan la paz? La Biblia no lo dice, pero podemos concluir que son llamados hijos del diablo. Si los pacificadores son hijos de Dios, entonces los que no buscan la paz van a ser hijos del diablo. Por eso hay que tener cuidado con esos que andan metidos en guerras, en disturbios, en buscar su propia justicia, en caer bien a otros, en ponerse encima de otros que no les agradan. Hermano, somos llamados a traer paz y no contienda. Finalmente, hermano, concluyo con este otro bienaventuranza, la última, que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted se recuerda, la primera bienaventuranza que vimos al principio decía, porque de ellos es también el reino de los cielos. Como ya dijimos la vez pasada, la primera bienaventuranza y la última bienaventuranza terminan con la misma bendición. De ellos es el reino de los cielos. Decía el capítulo 5 y versículo 2, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Era una costumbre, una forma muy elegante en aquella época de argumentar o tener un tema. El tema principal o el tema al inicio muchas veces se usaba al final también.
Y aquí el Señor lo usó de esa manera. Los que padecen persecución por la justicia de Él, ellos también es el reino de los cielos. Es una paradoja, hermano. Es algo que no podíamos, o los discípulos aún no podían comprender. Es algo exclusivo del reino de los cielos. Perdón, acá está mal escrito. El mundo, no el mundo. El mundo dice, felices los que gozan y son seguidos. Felices los que gozan y los que son seguidos, los que tienen seguidores. Eso es lo que el mundo dice. Si usted tiene seguidores o tiene personas que lo siguen a ustedes, o que están ayudándole, tiene sus seguidores, sí, y está gozoso, felices. Pero el Señor les dice lo contrario. Y Jesús les dice, bendecidos o felices son los que sufren, y no los que son seguidos, sino que los que son perseguidos. Lo contrario, felices les dice. Lo cual es una contradicción si lo vemos desde una mente carnal. Pero lo importante que podemos ver acá, hermanos, es que va a haber, como el Señor nos dice, va a haber lucha, va a haber persecución, va a haber algo que a ustedes no les va a gustar en su carne, porque van a estar en contra de los valores del mundo, en contra de los valores de la tierra. ¿Por qué? Porque si los judíos querían guerra, ustedes les ofrecen paz. Opuesto. Y por eso dice en 1 Corintios, si vemos acá, 4:12 dice, Pablo hablándole a los discípulos, a la iglesia, le decía, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Ahí se debe entender lo que Pablo era. Pablo no vivía 100% de la prédica, él trabajaba. Él hacía su labor, pero también trabajaba en la obra de Dios, también con sus propias manos, caminando, predicando y haciendo todo. Nos fatigamos, dice, nos cansamos, somos seres humanos. Pero ¿qué hacen? En vez de decir, ok, hermano, qué bien, qué bonito. No, nos maldicen, dice. Nos maldicen. Pero nosotros bendecimos. Padecemos persecución. Y nosotros lloramos. No dice así. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y nosotros rogamos por ellos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así nos tratan. Eso es lo que Pablo decía. Imagínense si Pablo, el apóstol, el que el Señor lo iluminó, lo instruyó, le dio su palabra para que le escribiera y fuera transmitida para 2000 años. Si él sufrió esto, imagínense usted, imagínense yo, que debemos de padecer pero no se nos olvide esto, hermano, que esa persecución no es porque nos metemos en problemas nosotros, o porque andan haciendo disturbios, o porque andan metiéndose en líos. No, es por causa de la justicia. Porque es algo que sucede muchas veces. Muchos cristianos que el jefe les dice, usted va a hacer esto o va a hacer aquello, y dice, no, yo no hago eso porque yo soy cristiano. Y no tiene nada que ver con eso. Hermano, cuando nos difaman o cuando nos persiguen, que sea por la justicia de Dios, como vimos la vez pasada. Que sea por la justicia de Dios. Como decía San Agustín una vez decía, no es la sentencia de muerte la que hace un mártir, sino la causa por la muerte. Es decir, no es que a alguien lo van a sentenciar y le dice, lo sentenciamos a pena de muerte. Entonces aquel va a decir, yo soy un mártir porque me han sentenciado por muerte, pero a saber si por haber sido malcriado lo están sentenciando. A saber si por haber sido, no haber obedecido la ley correcta, tal vez por eso lo están sentenciando. Entonces no es la sentencia por la que lo van a matar, sino la causa. Ahora, si lo están sentenciando porque usted dice, es necesario, es menester que obedezcamos primero a Dios antes que a los hombres, y se mantiene firme en la palabra, y si por eso lo sentencian a muerte, entonces sí,
entonces sí vale la pena sufrir. Pero no suframos, hermano, por nuestra propia ignorancia. No suframos por nuestra propia lengua. Mucha gente sufre por la lengua. Se ponen a hablar cosas que no deben y después están en problemas. No es eso. No se trata de sufrir por nuestra ignorancia o nuestra falta de sabiduría. Si sufrimos, que sea por la justicia de Dios, por el Evangelio. Por eso dice en Hebreos, si usted lee en Hebreos 11, del 35 al 39, ahí se nos habla, dice cómo sufrieron los hombres, que sus mujeres, dice ahí que sus mujeres recibieron sus muertos. En Hebreos 11, no lo escribí ahí, pero aquí en Hebreos 11, 35, por ejemplo, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Bienvenidos al reino de Dios. Bienvenidos al reino de Dios. Aserrados, vituperados, golpeados, azotados, huyendo de un lado para otro, en la intemperie, siendo maltratados. Ellos así lo sufrieron. Así sufrieron. Alguien dijo, a mí me persuade los testigos que se dejan matar. Es decir, aquellos que se dejan matar para aparecer como héroes. Pero el verdadero siervo de Dios no va a decir, vengan, mátenme. No, sino que va a tratar de sobrevivir para seguir predicando la palabra. Pero sin embargo, en medio de todo eso, va a ser perseguido, azotado, golpeado. Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Tremendo lo que Pedro dice, gozaos, dice, cuando participéis de los padecimientos de Cristo. Versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Es lo mismo que está diciendo acá en esta bienaventuranza. Si os persiguen, bienaventurados. Aquí dice Pedro, si os vituperan, si os maltratan, son bienaventurados. Pero si os maltratan por el nombre de Cristo, como repito. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hermano, la Biblia dice que nuestro testimonio, o nuestro espíritu da testimonio al Espíritu de Dios que somos hijos de Dios. Cuando somos cartas leídas, también dice la palabra del Señor, es decir, que nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra conducta, que refleja el reino de Dios. Entonces, si es por eso, entonces vale la pena llevar la carga, que no sea por otro motivo. Ciertamente, dice, de parte de ellos, de los que nos maltratan, Él es blasfemado, pero por vosotros Dios es glorificado. Cuando hay blasfemia, golpe, dolor en nuestra vida, es porque Dios es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o padezca como ladrón, o padezca como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Eso no. Si padecen por eso, les va a ir mal y no están glorificando a Dios. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aleluya, bendito el Señor. Eso es, hermano, y con esto concluimos las bienaventuranzas. Eso es el reino de Dios. Llorar, pobre en espíritu, ser
llevar la justicia o llorar por la justicia, ansiar la justicia, ser manso, ser misericordioso. Hermano, eso es ser parte del reino de Dios. Y por último, como dice acá, sufrir, llevar esos vituperios, esos golpes, ese maltrato, pero es por la gloria del Señor. Y aquí terminamos leyendo otra vez para finalizar esos 4 versículos que leímos. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y sigan y digan, toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es que así es, hermano. Cuando el diablo ya no puede, el diablo no tiene argumento, él va a mentir, va a levantar falso testimonio. Lo hizo con el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Lo acusaron de maldad, de mentira, y ese es el enemigo. Pero nosotros vamos a ser bienaventurados si hacen eso por causa del evangelio. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No somos los únicos. Si os persiguen, no somos los únicos. Hay muchos hermanos, hermanas, muchas personas, muchos cristianos que hoy en día, en el 2022, están siendo perseguidos por mantener una fe en el evangelio. Hay muchos, quizás no los vemos nosotros, por mantenerse firmes en la convicción del evangelio. Los gobiernos se han vuelto dictatoriales, que quieren que se haga lo que ellos dicen. La gente es muy fácil delatar al vecino porque se sienten buenos ellos. Escuché el otro día, hay dos pastores en México. Hay 2 pastores que están bajo la corte. ¿Por qué? Porque hubieron elecciones hace un tiempo en esa ciudad y le dijeron a sus iglesias: hermanos, les dijeron, usted antes de ir a votar, oren y pídele a Dios qué es lo que le va a iluminar para votar. Por haber dicho eso, los han acusado de ser políticos, de estar en contra de cualquier grupo político. Hermano, el diablo se va a inventar. Por eso el Señor dice: cuando digan mentiras, los acusen por mentiras, digan cosas falsas, alegraos, porque así vituperaron a los profetas que fueron antes de vosotros, como ya leímos en el libro de Hebreos. Estas, hermanos y hermanas, son las bienaventuranzas que hemos leído, que hemos estudiado, que el Señor les dio a sus discípulos, porque son los miembros del pueblo o del reino de Dios. Si usted no es miembro o no se siente parte del reino de Dios, acérquese, venga, ríndase a Él, porque Él es el que va a traerle esa bendición en su corazón. Acerquémonos a Dios. Si sentimos que no reflejamos esos valores del reino, pidámosle a Dios que nos ayude. Su Espíritu Santo va a estar allí para bendecirnos. Oremos al Señor en esta tarde y digámosle: Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre bendito, porque podemos comprender que el reino de los cielos, el reino tuyo, es muy diferente, Señor, al reino de este mundo. El hombre busca su propia justicia, el hombre busca sus propios intereses, el hombre quiere alcanzar por sus medios lo que a él le conviene, pero tu reino, Dios, es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de gozo, es un reino de amabilidad, es un reino, Padre Santo, opuesto al reino de las tinieblas. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, a reflejar y a poder vivir cada día más en este reino, poder anunciar estas verdades como tú nos las has mandado, Señor. Ayúdanos, bendice a tu pueblo, Señor. Donde quiera que estén, que podamos ser luz, que podamos ser, oh Padre Santo,
podamos reflejar esa verdad tuya. En el nombre de Cristo lo pedimos. Quédate con cada uno de nosotros. Amén y amén. Aleluya. Bendecidos sean todos, hermanos. La paz del Señor esté en cada uno, en cada corazón. Y con ayuda del Señor vamos a seguir adelante. Y vamos en la próxima a continuar con lo que el Señor quiere que nosotros podamos seguir estudiando. El Señor les bendiga a todos. Y la paz de Dios esté con ustedes. Amén.